Hola de nuevo, bienvenidos. Ahora nos toca hablar del embarazo prolongado. El embarazo prolongado es aquel embarazo que va más allá de las 42 semanas. También se le conoce como embarazo postérmino, porque si recordáis del temas previos, hablábamos de embarazo a término entre las 37 y las 42 semanas. 42 semanas y 0 días. 42 semanas y un día ya es un embarazo prolongado o postérmino. ¿De acuerdo? Puesto que la fecha probable de parto la calculamos habitualmente según la regla de Naegel, y casi todos los programas de cálculo de la fecha de probable de parto se basen en la regla de Naegel, pues puede haber una discordancia entre la entre los hallazgos ecográficos y la datación mediante esa regla de Naegel. Es decir, por la regla de Naegel puede ser que la fecha probable de parto sea una, y según los datos ecográficos puede que se adelante una semana o se atrase una semana, y eso es la principal causa de que tengamos embarazos postérmino. Es la mala datación, la datación incorrecta a través de esa fecha de última regla, porque la fecha de última regla no es la fecha de la concepción suele ocurrir 2 semanas después, pero siempre en aquellas mujeres que son o que tienen menstruaciones regulares, ciclos regulares. En aquellas que son irregulares no nos sirve la fecha de última regla, pero además incluso en las mujeres que tienen ciclos regulares pueden tener en alguna ocasión un ciclo irregular y quedarse embarazadas. Por tanto, la causa más frecuente de que tengamos embarazos postérmino es la datación incorrecta con la regla de Naegel. Sin embargo, hoy en día la tendencia en todos los sitios ya es hacer una ecografía en las primeras 10-12 semanas de embarazo, incluso 9. El Hospital La Fe, por ejemplo, están haciendo las 9, en donde se mide la longitud entre el cráneo y el raquis, la longitud que se llama cráneo caudal. Y esa longitud cráneo caudal o cráneo raquis, digamos que es muy ajustada al tiempo de gestación, tanto que se puede desviar un día o dos con respecto al tiempo de gestación real. Entonces, hoy en día ya se está tendiendo a datar la gestación por la ecografía y no por la fecha de última regla. Es más, luego se calcula una fecha de última regla en función del tamaño del embrión. Resumiendo, lo más importante es la causa más importante de embarazo postérmino es la datación incorrecta, y la técnica más digamos más sensible, más específica, la técnica más útil para datar correctamente la gestación es la ecografía del primer trimestre, de las primeras 12 semanas. Bien, respecto al tratamiento que pueden llevar este embarazo postérmino, la tendencia hoy en día es a no dejar que el embarazo llegue a postérmino, sino que entre las semanas 41 a 42, o sea, entre la semana 41 más 1, más un día, más 2 días, más 3 días, etcétera, entre estas semanas pues se tiende a provocar el parto, no dejar prolongarlo, salvo, como sabéis, existe lo que se llama el plan de parto, en el cual la mujer puede decir determinadas condiciones, que se cumplan determinadas condiciones para asistir al parto, y entonces en una de ellas puede ser que no se le provoque el parto, aún asumiendo que a partir de las 42 semanas de gestación
el riesgo se eleva mucho, el riesgo para el feto se eleva mucho. Por tanto, siendo consciente, ellas pueden elegir. Pero la tendencia hoy en día, la tendencia profesional, es a provocar el parto. Bien, ¿qué pasa si no se finaliza el parto entre estas semanas? Pues que va a aumentar los riesgos, como ya he dicho, los riesgos sobre todo para el bebé. Aumenta el riesgo de presencia de meconio porque hay menos líquido amniótico. Al haber menos líquido amniótico entramos en una fase de oligoamnios. Entramos en una fase en la cual el líquido está restringido y por tanto puede haber más episodios de hipoxia fetal. Bien sea porque el feto presiona al cordón, no le llega suficiente cantidad de sangre para intercambiar los gases y eso provoca que el feto tenga un escape de meconio al líquido y por tanto tiñe líquido meconiano. Por tanto, entre la semana 41 y 42 se finaliza el embarazo de alguna forma. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues lo que se hace en estos casos es valorar las condiciones del cuello, si el cuello es favorable o no. En eso aquí intervienen una serie de datos que no vamos a aprendernos porque ya es más técnico, pero sí por lo menos saber que existen unos datos que nos hacen unas puntuaciones que nos dicen si ese cervix es favorable o no. Entonces esos datos que nos van a decir si es favorable o no, lo que se valora es la consistencia del cuello, si el cuello está blandito o no, la posición, si el cuello es más posterior o el cuello es más anterior. Cuanto más anterior es, digamos, más favorable. La dilatación, por supuesto, no es lo mismo tener 1 centímetro que tener 3 centímetros. El borramiento, lo mismo, no es lo mismo que esté borrado al 50% que no haya borramiento, que el cuello es un cuello largo de 3-4 centímetros. Y la altura de la presentación, es decir, que la cabecita o esté bien encajada en la pelvis o esté todavía sin encajar. Todos estos parámetros lo que nos hacen es decidir si el parto al inducirlos va a ser vamos a tener una gran probabilidad de que ese parto se inicie con la administración de oxitocina o simplemente rompiéndole las membranas. En el caso de que esas condiciones sean desfavorables, entonces lo que tenemos es que intentar madurar ese cuello. ¿Y cómo se madura ese cuello? Bueno, pues tenemos varias opciones. Una es la maniobra de Hamilton. Es una maniobra muy sencilla que se hace con el dedo de la mano, introduciendo en el cuello del útero cuando hay una cierta dilatación, y lo que se hace es despegar las membranas, despegar el polo de membranas de la parte inferior donde está el cuello, de tal forma que al despegar esas membranas se produce una liberación de prostaglandinas naturales, prostaglandinas propias de la mujer, y esas prostaglandinas lo que van a hacer es ablandar el cuello, lo que van a hacer es provocar contracciones que puede que la mujer se ponga de parto simplemente, o mejorar las condiciones del cuello para que posteriormente podamos provocar el parto. La otra opción es opciones ya farmacológicas o mecánicas, pero digamos no tan naturales, como es la administración de prostaglandinas. Ahí tenemos prostaglandinas que provocan contracciones y mejoran las condiciones del cuello, que se administran de forma vaginal, ¿no? Mediante una tira que se va deshaciendo poco a poco, mediante un gel, mediante comprimidos que se deshacen en la vagina. En definitiva, todas ellas son fármacos que llevan prostaglandinas y que se administran a nivel de la vagina. Y luego hay otras formas de inducir el parto, mecánicas. Algunas de ellas se están volviendo a poner de moda, aunque ya son muy antiguas. Una es la de los tallos de laminaria. Esta sí que no se suele utilizar. La laminaria es una raíz de un árbol que en contacto con los fluidos cervicales lo que hace es dilatarse esa raíz, de tal forma que una raíz tan finita como que mida
3 milímetros acaba teniendo un tamaño de 1 centímetro y entonces presiona sobre el cuello de tal forma que dilata el cuello. Y la misma función tiene el globo intracervical, o sea, meter un globo intracervical, hincharlo e ir hinchándolo poco a poco, va consiguiendo dilatar el cuello. También se han utilizado globos intrauterinos que se hinchan dentro del útero y se pone un peso para que el peso vaya cayendo y vaya forzando la dilatación del orificio cervical interno y posteriormente el canal cervical. Bien, ¿cuál es el papel aquí nuestro en el papel de enfermería en la inducción del parto? Pues bueno, como todos, aquí hay una serie de instrucciones que son parte de la enfermería. Monitorizar los signos vitales, eso es en todas, pues tomarle la tensión, pulso, temperatura. A veces pues tenemos que ayudar al profesional, al médico, a colocar el agente mecánico o las prostaglandinas, y luego observar los efectos secundarios, porque la mujer se le administra el fármaco o se le pone el medio mecánico, pero luego la tenemos ahí, la tenemos ahí en nuestra sala y tenemos que ver si tiene algún efecto secundario y preguntándole, ¿vale? También puede ser nuestra misión tener que administrar los fármacos como la oxitocina para que estimule la actividad uterina, y a veces pues fomentar la deambulación, que no se queden tumbadas, para que eso favorece la aparición de contracciones, y por supuesto ir preguntándoles si aparecen contracciones para poder decir que la mujer se está poniendo de parto, porque se nos puede poner de parto con estas técnicas. Esto realmente es lo que hay que saber sobre el parto postérmino. ¿Qué es lo que provoca el parto postérmino? Que no es una causa, es simplemente un error de datación. ¿Cómo se diagnostica? La técnica mejor para diagnosticar, que es la ecografía del primer trimestre. Y luego, ¿qué es lo que se hace con estas mujeres que no se ponen de parto? Y por supuesto que en el plan de parto no han puesto que no quiere que se haga nada de esto. Esto es lo que hay que recordar por nuestra parte. Bien, y esto es todo.